Sí, señor. Y ahora pregunta en la oficina de la estación si hay un mensaje para mí. El chico regresó enseguida con un telegrama que Holmes me pasó. Decía así: telegrama recibido. Voy hacia allí con orden de detención sin firmar. Llegaré a las 17:40 Lestrade. Es la respuesta al que envié esta mañana. Considero a la Strait el mejor de los profesionales y quizás necesitamos su ayuda. Ahora, Watson, creo que la mejor manera de emplear nuestro tiempo es hacer una visita a su conocida, la señora Laura Lyons. Su plan de campaña empezaba a estar claro. Iba a utilizar al baronet para convencer a los Stapleton de que nos habíamos ido, aunque en realidad regresaríamos en el momento crítico. El telegrama desde Londres a Sir Henry lo mencionaba en presencia de los Stapleton. Serviría para eliminar a las últimas sospechas. Ya me parecía haber como nuestras redes se cerraban en torno al lucio de mandíbula estrecha. La señora Laura Lyons estaba en su despacho y Sherlock Holmes inició la entrevista con tanta franqueza y de manera tan directa que la hija de Frankland no pudo ocultar su asombro. Estoy investigando las circunstancias relacionadas con la muerte de Sir Charles Baskerville, dijo Holmes. Mi amigo aquí presente, el doctor Watson, me ha informado de lo que usted le comunicó y también de qué ha ocurrido en relación con este asunto. ¿Qué es lo que ha ocultado?, preguntó la señora Lyons desafiante. Ha confesado de que solicitó a Sir Charles que estuviera junto al portillo a las 10 en punto. Sabemos que el baronet encontró la muerte en ese lugar y es ahora, y sabemos también que usted ha ocultado la conexión entre esos sucesos. No hay ninguna conexión. En ese caso se trata de una coincidencia de todo punto extraordinaria, pero espero que a la larga logremos establecer esa conexión. Quiero so Quiero ser totalmente sincero con usted, señora Leons. Creemos estar en presencia de un caso de asesinato y las pruebas pueden acusar no solo a su amigo el señor Stapleton, sino también a su esposa. La dama se levantó violentamente del asiento. Su esposa, exclamó. El secreto ha dejado de serlo. La persona que pasaba por ser su hermana en realidad su esposa. La señora León se había vuelto a sentarse, apretada con las manos los brazos del sillón, y vi que las uñas habían perdido el color rosado a causa de la presión ejercida. Su esposa, dijo de nuevo, su esposa no está casado. Sherlock Holmes se encogió de hombros. Demuéstremelo, demuéstremelo. Y si lo hace, el brillo feroz de sus ojos fue más elocuente que cualquier palabra. Vengo preparado, dijo Holmes, sacando varios papeles del bolsillo. Aquí tiene una fotografía de la pareja hecha en York hace 4 años. Al dorso estaba escrito el señor y la señora Vandeleur, pero pero no le costará trabajo identificar a Stapleton, ni tampoco a su pretendida hermana. Si lo conoce usted de vista. También dispongo de 3 testimonios escritos que proceden de personas de confianza, con descripciones del señor y la señora Vandeleur cuando se ocupaban del colegio particular St. Oliver Lyons, y dígame si queda alguna duda sobre la identidad de esas personas. La señora Lyons lanzó una ojeada a los papeles que le presentó Sherlock Holmes y luego nos miró con las rígidas facciones de una mujer desesperada. Señor Holmes, dijo, ese hombre había ofrecido casarse conmigo si yo conseguía el divorcio. Me ha mentido el muy canalla, de todas las maneras imaginables. Ni una sola vez me ha dicho la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo imaginaba que lo hacía todo por mí, pero ahora veo que solo ha sido un instrumento en sus manos. ¿Por qué tendría que mantener mi palabra cuando él no ha hecho más que engañarme? ¿Por qué tendría que protegerlo de las consecuencias de sus incalificables acciones? Pregúntame lo que quiera, no le ocultaré nada. Una cosa sí le juro, y es que cuando escriba la carta nunca soñé que sirviera para hacer daño a aquel anciano caballero que había sido el más bondadoso de los amigos. No lo dudo, señora, dijo Sherlock Holmes, y como el relato de todos esos acontecimientos podría serle muy doloroso, quizá le resulte más fácil escuchar el relato que voy a hacerle, para que me corrija cuando cometa algún error importante. Fue Stapleton quien sugirió el envío de la carta, él me la dictó. Supongo que la razón esgrimida fue que usted recibiera ayuda de Sir Charles para los gastos relacionados con la obtención del divorcio, en efecto, y que luego, después de enviada la carta, la disuadió de que acudiera a la cita. Me dijo que se sentiría herido en su amor propio si cualquier otra persona proporcionaba el dinero para ese fin, y que a pesar de su pobreza consagraría hasta el último céntimo de que disponía para apartar los obstáculos de que se interponían entre nosotros. Parece una persona muy consecuente, y ya no supo usted nada más acerca hasta que leyó el periódico la noticia de la muerte de Sir Charles. Así fue. También lo hizo jurar que no hablaría a nadie de su cita con Sir Charles. Sí, dijo que se trataba de una muerte muy misteriosa y que sin duda sospecharía de mí si llegaba a saberse la existencia
urgencia de la carta. Me asustó para que guardara el silencio. Era de esperar, pero usted sospechaba algo. La señora Leons vaciló y dejó bajo los ojos. Sabía cómo era, dijo, pero si no hubiera faltado a su palabra, yo siempre le habría sido fiel. Creo que en conjunto puede considerarse afortunada al escapar como la ha hecho, dijo Sherlock Holmes. Tenía usted a Stapleton en su poder, él lo sabía y sin embargo aún sigue viva. Lleva meses caminando al borde de un precipicio y ahora, señor Leons, vamos a despedirnos de usted por el momento. Es probable que pronto tenga otras buenas noticias nuestras. El caso está cerrado y una tras otra desaparecen las dificultades, dijo Holmes mientras esperábamos la llegada del expreso procedente de Londres. Muy pronto podré explicar con todo detalle uno de los crímenes más singulares y sensacionales de los tiempos modernos. Los estudios de la criminología recordarán los incidentes análogos de Gramdown en la pequeña Rusia, el año 1866, y también por supuesto los asesinatos Anderson de Carolina del Norte, aunque este caso posee algunos rasgos que son específicamente suyos, porque todavía carecemos, incluso ahora, de pruebas concluyentes contra ese hombre tan astuto, pero mucho me sorprende que no se haga por completo la luz antes de que nos acostemos esta noche. El expreso de Londres entró rugiendo en la estación y un hombre pequeño y nervudo con aspecto de bulldog saltó del vagón de primera clase. Nos estrechamos la mano y advertí enseguida por la forma reverente que Lestrade tenía de mirar a mi compañero, que había aprendido mucho de los días en que trabajaban juntos por primera vez. Aún recordaba perfectamente el desprecio que las teorías de Sherlock Holmes solían despertar en aquel hombre de espíritu tan práctico. Algo que merezca la pena, preguntó. Los más grandes en muchos años, dijo Holmes. Disponemos de 2 horas antes de empezar. Creo que vamos a emplearlos en comer hoy. Luego le sacaremos de la garganta la niebla de Londres, haciéndole respirar el aire puro de las noches de Dartmoor. No ha estado nunca en el páramo. Espléndido. No creo que olvide su primera visita. El sabueso de los Baskerville. Uno de los defectos del señor Holmes, si es que en realidad se le puede llamar defecto, era lo mucho que se resistía a comunicar sus planes antes del momento mismo de ponerlos por obra. Ello obedecía en parte sin duda a su carácter autoritario, que lo impulsaba a dominar y a sorprender a quienes se hallaban a su alrededor, y también en parte a su cautela profesional, que lo lleva siempre a reducir los riesgos al mínimo. Esta costumbre, sin embargo, resultaba muy molesta para quienes actuaban como agentes y colaboradores suyos. Yo había sufrido ya por ese motivo con frecuencia, pero nunca tanto como durante aquel largo trayecto en la oscuridad. Teníamos delante la gran prueba, pero aunque nos disponíamos a liberar la batalla final, Holmes no había dicho nada. Solo me cabía conjeturar cuál iba a ser su línea de acción. Apenas pude contener mi nerviosismo cuando por fin el frío viento que nos cortaba la cara y los oscuros espacios vacíos a ambos lados del estrecho camino me anunciaron que estábamos una vez más en el páramo. Cada paso de los caballos y cada vuelta de las ruedas nos acercaba a la aventura suprema. Debido a la presencia del cochero, no hablábamos con libertad y no veníamos forzados a conversar sobre temas triviales, mientras la emoción y la esperanza tensaban nuestros nervios. También de aquella forzada reserva me supuso un gran alivio dejar atrás la casa de Frankland y saber que nos acercábamos a la mansión de los Baskerville y al escenario de la acción. En lugar de llegar en coche hasta la casa, nos apeamos junto al portón al comienzo de la avenida. Despedimos a la tartana y ordenamos al coche que regresara a Coburg Tracy de inmediato, al mismo tiempo que nos poníamos en camino hacia la casa de Merripit. ¿Va usted armado, Lestrade? Siempre que me pongo los pantalones dispongo de un bolsillo trasero, respondió con una sonrisa detective de corta estatura. Y siempre dispongo de un bolsillo trasero, llevo algo dentro. Bien. También mi amigo y yo estamos preparados para cualquier emergencia. Se muestra usted muy reservado acerca de este asunto, señor Holmes. ¿A qué vamos a jugar ahora? Jugaremos a esperar. Válgame Dios, este sitio no tiene nada de alegre, dijo el detective con estremecimiento, contemplando a su alrededor las melancólicas laderas de las colinas y el enorme largo de niebla que descansaba sobre la gran ciénaga de Grimpen.
Veo unas luces delante de nosotros. Esa es la casa de Merripit y el final de nuestro trayecto. He de rogarles que caminen de puntillas y hablen en voz muy baja. Avanzamos con grandes precauciones por el sendero, como si nos dirigiéramos hacia la casa, pero Holmes hizo que nos detuviéramos cuando nos encontramos a unos 200 metros. Ya es suficiente, dijo. Esas rocas de la derecha van a proporcionarnos una admirable protección. Hemos de esperar ahí. Así es, vamos a esperar nuestra pequeña emboscada. Lestrade, métase en ese hoyo. Usted ha estado dentro de la casa, ¿no es cierto, Watson? ¿Puedes, puedes, puede describirme la situación de las habitaciones? ¿A dónde corresponden esas ventanas enrejadas? Creo que son de la cocina, y la que queda un poco más allá, también iluminada. Se trata sin duda del comedor. Las persianas están levantadas. Usted es quien mejor conoce el terreno. Deslícese con el mejor sigilo y vea lo que hacen, pero por el amor del cielo, que no descubran que los estamos vigilando. Avanza de puntillas por el sendero y me por el sendero y me agaché detrás del muro de poca altura que rodeaba el huerto de árboles achaparrados. Abrochando su sombra, me deslicé hasta el alcance un punto que me permitía mirar directamente por la ventana desprovista de visillos. Solo había dos personas en la habitación, Sir Henry y Stapleton, sentados a ambos lados de la mesa redonda. Yo los veía de perfil desde mi punto de observación. Ambos fumaban cigarros y tenían delante café y vino de Oporto. Stapleton hablaba animadamente, pero el baronet parecía pálido y ausente. Quizás la idea del paseo solitario a través del páramo pesaba en su ánimo. Mientras los Mientras los contemplaban, Stapleton se puso en pie y salió de la habitación. Sir Henry volvió a llenarse la copa y se recostó en la silla aspirando el humo del cigarro. Luego le oyó el chirrido de una puerta y el ruido muy nítido de unas botas sobre la grava. Los pasos recorrieron el sendero. Por el otro lado del muro me cobijaba, alzando un poco la cabeza. Vi que el naturalista se detenía ante la puerta de una de las dependencias de la casa, situada en la esquina del hoyuelo. Oí girar una llave al entrar. Stapleton se oyó un ruido extraño del interior. El dueño de la casa no permaneció más de un minuto allí dentro. Después oí de nuevo girar la llave. La cerradura del naturalista pasó cerca de mí y regresó a la casa. Cuando comprobé que se reunía con su invitado, me deslicé en silencio hasta donde me esperaban mis compañeros y le conté lo que había visto. ¿Dice usted, Watson, que la señora no está en el comedor? Preguntó Holmes cuando terminó mi relato. No. ¿Dónde puede estar? En ese caso, dado que no hay luz en ninguna otra habitación, si se exceptúa la cocina. No sabría decirle. Ya he mencionado que sobre la gran ciénaga de Grimpen flotaba una espesa niebla blanca que avanzaba lentamente como un muro de poca altura, muy denso y con límites muy precisos. La luna la iluminaba desde lo alto, convirtiéndole en algo parecido a una resplandeciente lámina de hielo de grandes dimensiones, con las crestas de los riscos a manera de rocas que descansaban sobre su superficie. Holmes se había vuelto a mirar la niebla y empezó a murmurar impaciente mientras seguía con los ojos su lento derivar. Viene hacia nosotros, Watson. Eso es grave. Ya lo creo. La única cosa capaz de desbaratar mis planes. El baronet no puede ya retrasarse mucho. Son las 10. Nuestro éxito, inclusive la vida de Sir Henry, pueden depender de que salga antes de que la niebla cubra la senda. Por encima de nosotros el cielo estaba claro y sereno. La estrella brillaba fríamente y la media luna bañaba toda la escena con una luz suave que apenas marcaban los contornos. Ante nosotros yacía la más oscura de la casa, con el tejado dentado y las enhiestas chimeneas violentamente recortadas contra el cielo plateado. Anchas barras de luz dorada procedentes de las habitaciones iluminadas del piso bajo el piso se alargaban por el huerto y el páramo. Una de las ventanas se cerró de repente y los criados habían abandonado la cocina. Solo quedaba una lámpara del comedor donde los dos hombres, el anfitrión criminal y el inventado desprevenido, todavía conservaban saboreando sus puros. Cada minuto que pasaba, la, la algodonosa llanura blanca que cubría la mitad del páramo se acercaba más a la casa. Los primeros filamentos cruzaron por delante del rectángulo dorado de ventana iluminada. La valla más distante del huerto se hizo invisible y los árboles se hundieron a medias
en un remolino de vapor blanco. Ante nuestros ojos los primeros tentáculos de niebla dieron la vuelta por las dos esquinas de la casa y avanzaron lentamente esperándose, hasta que el piso alto y el techo quedaron flotando como una extraña embarcación sobre un mar de sombras. Holmes golpeó apasionadamente con la mano la roca que nos ocultaba, incluso pateó el suelo llevado de la impaciencia. Si nuestro amigo tarda más de un cuarto de hora en salir, de la niebla cubrirá el sendero, y dentro de media hora no nos veremos ni las manos, y si nos sintamos a más altura, sí, creo que no estaría de más. De manera que nos alejamos hasta unos 800 metros de la casa. Si bien el espeso mar blanco superficie plateada por la luna seguía avanzando lenta pero inexorablemente. Hemos de quedarnos aquí, dijo Holmes. No podemos correr el riesgo de que Sir Henry sea alcanzado antes de que llegara a nuestra altura. Hay que mantener esta posición a toda costa. Se dejó caer de rodillas y pegó el oído al suelo. Me parece que le oigo venir, gracias a Dios. El ruido de unos pasos rápidos rompió el silencio del páramo. Agazapados entre las piedras contemplamos atentamente el borde plateado del mar de niebla que teníamos delante. El ruido de las pisadas se intensificó y a través de la niebla, como si tratara de una cortina, surgió el hombre al que esperábamos. Sir Henry miró a su alrededor sorprendido al encontrarse de repente con una noche clara, iluminada por las estrellas. Luego avanzó a toda prisa sendero adelante, pasó muy cerca de donde estábamos escondidos y empezó a subir por la larga pendiente que quedaban a nuestras espaldas. Al caminar miraba continuamente hacia atrás como un hombre desasosegado. Atentos, exclamó Holmes, al tiempo que se oía el nítido chasquido de un revólver ser martillado. Cuidado, ya viene. De algún sitio en el corazón de aquella masa blanca que seguía deslizándose llegó hasta nosotros un tamborileo ligero y continuo. La niebla se hallaba a 50 metros de nuestro escondite y los tres la contemplamos sin saber qué horror estaba a punto de brotar de sus entrañas. Yo me encontraba junto a Holmes y me volvía un instante hacia él. Lo vi pálido y exultado. Brillaban los ojos a la luz de la luna. De repente, sin embargo, su mirada adquirió una extraña fijeza y el asombro le hizo abrir la boca. Lestrade también dejó escapar un grito de terror y se arrojó al suelo de bruces. Yo me puse en pie de un salto, inerte la mano que sujetaba la pistola, paralizada la mente por la espantosa forma que saltaba hacia nosotros entre las sombras de la niebla. Era un enorme sabueso negro como un tizón, pero distinto a cualquiera que haya visto nunca en los ojos humanos. De la boca abierta le brotaban llamas, los ojos parecían carbones encendidos y un resplandor intermitente le iluminaba el hocico, el pelaje del lomo y el cuello. Ni en las pesadillas más delirantes de un cerebro enloquecido podría haber tomado forma algo más feroz, más horroroso, más infernal que la oscura forma y la cara cruel que le precipitó sobre nosotros desde el muro de niebla. La enorme criatura negra avanzó a grandes saltos por el sendero, siguiendo los pasos de nuestro amigo, hasta tal punto que nos paralizó su aparición, que ya había pasado cuando recuperamos la sangre fría. Entonces Holmes y yo disparamos al unísono y la criatura lanzó un espantoso aullido, lo que quería decir que al menos uno de los proyectiles le había acertado. Siguió, sin embargo, avanzando a grandes saltos sin detenerse. A lo lejos en el camino vimos como Sir Henry se volvía, el rostro blanco a la luz de la luna, las manos alzadas en un gesto de horror, contemplando impotente el ser horrendo que le daba caza, pero el aullido del dolor del sabueso había disipado todos nuestros temores. Si aquel ser era vulnerable, también era mortal, y si habíamos sido capaces de herirlo, también podíamos matarlo. Nunca he visto correr a un hombre como corrió Holmes aquella noche. Se me considera veloz, pero mi amigo me sacó tanta ventaja como yo, el detective de corta estatura. Mientras volábamos por el sendero oímos delante los sucesivos alaridos de Sir Henry, el sordo rugido del sabueso. Puede ver cómo la bestia saltaba sobre su víctima y la arrojaba al suelo y le buscaba la garganta, pero un instante después Holmes había disparado 5 veces su revólver contra el costado del animal, con un último aullido de dolor y una violenta dentellada de aire. El sabueso cayó de espaldas, agitado furiosamente las cuatro patas hasta inmovilizarse por fin sobre un costado. Yo me detuve jadeante y arqué mi pistola a la horrible cabeza luminosa, pero ya no servía de nada apretar el gatillo. El gigantesco perro había muerto. Sir Henry seguía inconsciente en el lugar donde se había caído. Le arrancamos el cuello de la camisa y Holmes musitó una acción de gracia al ver que no estaba herido. Habíamos llegado a tiempo. El baronet parpadeó a los pocos instantes
e hizo un débil intento de moverse. Lestrade le acercó a la boca el fresco de brandy y muy pronto 2 ojos llenos de espanto nos miraron fijamente. Dios mío, susurró nuestro amigo, ¿qué era eso? En nombre del cielo, ¿qué era eso? Fuera lo que fuese, ya está muerto, dijo Holmes. De una vez por todas hemos acabado con el fantasma de la familia Baskerville. El tamaño y la fuerza bastaban para convertir a un animal terrible en la criatura que yacía tendida ante nosotros. No era ni un sabueso ni un mastín de pura, no era ni sabueso ni mastín de pura raza, sino que parecía más bien una mezcla de los dos, mezclado, feroz y del tamaño de una pequeña leona. Incluso ahora, en la inmovilidad de la muerte, de sus enormes mandíbulas parecía seguir brotando una llama azulada y los ojillos crueles muy hundidos en las órbitas aún daban la impresión de estar rodeados de fuego. Toqué con la mano el hocico luminoso y al apartar los dedos vi que brillaba en la oscuridad como si ardiera fuego lento. Fósforo, dije. Un ingenioso preparado hecho con fósforo, dijo Holmes, acercándose al sabueso para olerlo totalmente inodoro para no dificultar la capacidad olfatoria del animal. Es mucho lo que tiene usted que perdonarnos, Sir Henry, por habernos expuesto a este susto tan espantoso. Yo me esperaba un sabueso, pero no una criatura como esta, y la niebla apenas nos ha dado tiempo para recibirlo como se merecía. Me han salvado la vida. Después de ponerlos en peligro, ¿tiene usted fuerzas para levantarse? Denme otro sorbo de ese brandy y estaré listo para cualquier cosa. Bien, ayúdeme a levantarme. ¿Qué se propone ahora, señor Holmes? A usted vamos a dejarlo aquí. No está en condiciones de correr más aventuras esta noche. Si hace el favor de esperar, uno de nosotros volverá con usted a la mansión. El baronet logró ponerse en pie con dificultad, pero aún seguía horrorosamente pálido. Temblaba de pies a cabeza. Lo llevamos hasta una roca donde se sentó con el rostro entre las manos y el cuerpo estremecido. Ahora tenemos que dejarlo, dijo Holmes. Hemos de acabar el trabajo y no hay un momento que perder. Ya tenemos las pruebas, solo nos falta nuestro hombre. Hay una posibilidad de entre mil de que lo hallemos en la casa, siguió mi amigo, mientras regresábamos a toda velocidad por el camino. Sin duda los disparos le han hecho saber que ha perdido la partida. Estábamos algo lejos y la niebla ha podido amortiguar el ruido. ¿Tengo usted la seguridad de que seguía al sabueso para llamarlo cuando terminara su tarea? No, no, se habrá marchado ya, pero le registraremos todo y nos aseguraremos. La puerta principal estaba abierta, de manera que irrumpimos en la casa y recorrimos velozmente todas las habitaciones con gran asombro del anciano y tembloroso sirviente que se tropezó con nosotros en el pasillo. No había otra luz que del comedor, pero Holmes se apoderó de la lámpara y no dejó rincón de la casa sin explorar. Aunque no apareciera por ningún parte el hombre al que perseguíamos, descubrimos que el piso alto, uno de los dormitorios, estaba cerrado con llave. Aquí dentro hay alguien, exclamó Lestrade. Oigo ruidos, abrió la puerta. Del interior brotaban débiles gemidos y crujidos. Holmes golpeó con el talón exactamente encima de la cerradura y la puerta se abrió inmediatamente. Pistola en mano, los tres irrumpimos en la habitación, pero en su interior tampoco se hallaba el criminal desafiante que esperábamos ver, y sí, en cambio, un objeto tan extraño, tan inesperado, que por unos instantes no supimos qué hacer, mirándolo asombrados. El cuarto estaba arreglado como un pequeño museo y en las paredes se alineaban las vitrinas que albergaban la colección de mariposas diurnas y nocturnas, cuya captura serviría de distracción a aquel hombre tan complicado y tan peligroso. En el centro de la habitación había un pilar colocado allí en algún momento para servir de apoyo a la gran viga vieja y carcomida que sustentaba el techo. Aquel pilar estaba atado a una figura tan envuelta y tan tapada con las sábanas utilizadas para sujetarla que de momento no se podía decir si era hombre o mujer. Una toalla anudada por detrás del pilar y la rodeaba la garganta, otra le cubría la parte inferior del rostro, y por encima de ella 2 ojos oscuros llenos de dolor y de vergüenza y de horribles preguntas nos contemplaban. En un minuto habíamos arrancado la mordaza y desatado los nudos, y la señora Stapleton se derrumbó delante de nosotros, mientras la hermosa cabeza se le doblaba sobre el pecho. Vi cruzándole el cuello el nítido verdugón de un latigazo. ¡Qué canalla!, exclamó Holmes. Lestrade, por favor, su frasco de brandy. Llévela a esa silla. Las los malos tratos y la fatiga han hecho que pierda el conocimiento. La señora Stapleton abrió de nuevo los ojos. ¿Está a salvo?, preguntó. ¿Ha escapado? No, no se nos escapará, señora. No me refiero a mi marido. ¿Está Sir Henry a salvo? Sí. ¿Y el sabueso muerto?
La señora Stapleton dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Gracias a Dios, el muy canalla, vean cómo me ha tratado. Retiró las mangas del vestido para mostrarnos los brazos y vimos con horror que estaba llena de cardenales. Pero esta no es nada. Lo que ha torturado y profanado han sido mi mente y mi alma. Lo he soportado todo, malos tratos, soledad, una vida de engaño, todo mientras aún podía agarrarme a las esperanzas de que seguía queriéndome. Pero ahora sé que también en eso he sido su víctima y su instrumento. Unos sollozos apasionados interrumpiendo sus palabras. Puesto que no tiene usted motivo alguno para estarle agradecida, le dijo Holmes, infórmenos de dónde podemos encontrarlo. Si alguna vez lo ha ayudado en el mal, colabora ahora con nosotros y expíe el pasado de ese modo. Solo hay un sitio donde puede haber escapado, respondía ella. Existe una vieja mina de estaño en la isla que ocupa el corazón de la ciénaga. Allí encerraba a su sabueso y también allí hizo preparativos por si alguna vez necesitaba un refugio. Habría ido en esa dirección. La niebla descansaba sobre la ventana como una capa de lana blanca. Holmes acercó la lámpara a los cristales. Vea, dijo, esta noche nadie es capaz de adentrarse en la gran ciénaga de Grimpen. La señora Stapleton se echó a reír y empezó a dar palmadas. Sus ojos y dientes brillaron con una alegría feroz. Tal vez haya conseguido entrar, pero no saldrá, exclamó. No podrá ver las varitas que sirven de guía. Las colocamos juntos para señalar la senda a través de la ciénaga. Ah, si hubiera podido arrancarlas hoy, entonces seguro que lo tendrían ustedes a su merced. Evidentemente era inútil proseguir la búsqueda antes de que levantara la niebla. Dejamos a Lestrade para que custodiara la casa y Holmes y yo regresamos a la mansión con el baronet. Ya no podíamos ocultarle por más tiempo la historia de los Stapleton, pero encargó con mucho valor las revelaciones sobre la mujer de la que se había enamorado. De todos modos, la impresión producida por las aventuras nocturnas le habían destrozado los nervios y poco después deliraba ya con una fiebre muy alta, atendido por el doctor Mortimer. Los dos estaban destinados a dar la vuelta al mundo antes de que Sir Henry volviese a ser el hombre robusto y cordial que fuera antes de convertirse en el dueño de aquella mansión cargada con el peso de la leyenda. Y ya solo me queda llegar rápidamente al desenlace de esta narración singular por la que he tratado de conseguir que el lector compartiera los miedos oscuros, las vagas conjeturas que ensombrecían durante tantas semanas nuestras vidas y que concluyera de manera tan trágica. A la mañana siguiente se levantó la niebla y la señora Stapleton nos llevó hasta el sitio donde ella y su esposo habían encontrado un camino prácticamente para penetrar en el pantano. El interés y la alegría con que aquella mujer nos puso sobre la pista de su marido nos ayudó a comprender mejor los horrores de su vida con Stapleton. La dejamos en la estrecha península del suelo firme de turba que acababa desapareciendo en la ciénaga. A partir de allí unas varitas clavadas en la tierra iban mostrando el sendero que se zigzagueaba de juncar en juncar entre los pozos llenos de verdín y los fétidos senegales que cerraban el paso a cualquier intruso. Los abundantes juncos y las exuberantes y viscosas plantas acuáticas desprendían olor a putrefacción y nos lanzaban a la cara densos vapores miasmáticos, mientras que el menor paso en falso nos hundíamos hasta el muslo en el oscuro fango tembloroso que a varios metros a la redonda se estremecía en suave ondulaciones. Bajo nuestros pies tiraba con tenacidad de nuestros talones mientras avanzábamos y cada vez que nos hundíamos en él se transformaban en una mano malévola que quería llevarnos hacia aquellas horribles profundidades. Tal era la intensidad y la decisión del abrazos con que nos sujetaba. Solo una vez comprobamos que alguien había seguido senda tan peligrosa antes de nosotros. Del centro del matorral de juncias que lo mantenía fuera del fango sobresalía un objeto oscuro. Holmes se hundió hasta la cintura al salirse del sendero para recogerlo, y si no hubiéramos estado allí para ayudarlo, nunca hubiera vuelto a poner el pie en tierra firme. Lo que alzó en el aire fue una bota vieja de color negro, Myers Toronto. Estaba impreso en el interior del cuero. El baño de barro estaba justificado, dijo Holmes. Es la bota perdida de nuestro amigo Sir Henry.
Arrojaba aquí por Stapleton en su huida. En efecto, siguió con ella en la mano después de utilizarla para poner el sabueso en la pista del baronet. Luego, todavía empuñada la bota, escapó al darse cuenta de que había perdido la partida y la arrojó lejos de sí en este sitio durante su huida. Ya sabíamos al menos que logró llegar hasta aquí, pero no estábamos destinados a saber nada más, aunque pudimos deducir muchas otras cosas. No existía la menor posibilidad de encontrar huellas en el pantano porque el barro se alzaba con cada pisada que cubría rápidamente y aunque los buscamos ávidamente, cuando por fin llegamos a tierra firme nunca encontramos ni el menor rastro. Si la tierra nos contó una historia verdadera, hay que creer que Stapleton nunca llegó a la isla que ya última noche trató de alcanzar entre la niebla y la que esperaba refugiarse. Hundió en algún lugar del corazón de la gran ciénaga, en el fétido limbo del aquel enorme pantano que se le había tragado. Quedó enterrado para siempre aquel hombre frío de corazón despiadado. En la isla del centro del pantano, donde escondía a su cruel aliado, hallamos muchos rastros de su presencia. Una enorme rueda motriz y un pozo lleno a medias de escombros señalaban la posición de una mina abandonada. Junto a ella se encontraban los derruidos restos de unas chozas. Los mineros sin duda habían terminado por marcharse, impacientes de resistir el hedor apestoso que los rodeaba. En una de ellas una armelia y una cadena junto a unos huesos roídos mostraban el sitio donde el sabueso permanecía confinado. Entre los demás restos encontramos un esqueleto que tenía pegados unos mechones castaños. Un perro, dijo Holmes, sin duda un spaniel de pelo rizado. Un pobre Mortimer nunca volverá un perro, dijo Holmes, sin duda una spaniel de pelo rizado. El pobre Mortimer nunca volverá a ver a su preferido. Bien, no creo que este lugar contenga ningún secreto que no hayamos descubierto ya. Stapleton escondía el sabueso que no podía impedir que se oyera, y de ahí los aullidos que ni siquiera durante el día resultaban agradables. En los momentos críticos podía encerrarlo en una de las dependencias de Merry Pit, pero eso significa correr un riesgo, y solo el gran día, la jornada en que Stapleton iba a culminar todos los esfuerzos, se atrevió a hacerlo. Las pastas que hay en esa lata es sin duda la mezcla luminosa con que embernecía el animal. La idea se la sugirió, por supuesto, la leyenda del sabueso infernal y el deseo de dar un susto de muerte al anciano Sir Charles. No tiene nada extraño que Selden, aquel pobre diablo, corriera, gritara como lo ha hecho nuestro amigo, y como podíamos haberlo hecho nosotros cuando vi a semejante criatura siguiendo su rastro a grandes saltos por el páramo a oscuras. Era una estratagema muy astuta, porque además de la posibilidad de provocar la muerte de la víctima elegida, que campesinos se atreverían a interesarse de cerca por semejante criatura en el caso de que, como les ha sucedido a muchos, la vieran en el páramo? Lo dije en Londres, Watson, y lo repito ahora: nunca hemos contribuido a acabar con un hombre tan peligroso como el que ahí yace. Y extendió su largo brazo hacia la enorme extensión de la ciénaga, cubierta de manchas verdes que se prolongan hasta confundirse con el color rojizo del páramo.